Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero llevarte a conocer un poquito de las cualidades hermosas que tiene nuestro Dios. ¿Usted sabía que Dios también necesita dominio propio? Sí, lo necesita. Y lo tiene. Es el ejemplo, Él es el vivo ejemplo de lo que nosotros debemos practicar a diario. Y vamos a hablar del dominio propio. Y cómo Dios, ¿verdad? Lo muestra en la palabra, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a base de la palabra, como siempre, para gloria y honra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y quiero que me acompañes en Éxodos 33. En Éxodos 33, Dios envía a Moisés a la tierra que él, ¿verdad?, les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y miren qué lindo. Él les dice en el versículo 2: enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Miren qué hermoso. Dios lo envía y ya Dios los está protegiendo. Dios le va despejando el camino para protegerlos, para que no hubiera nada que los sacara del camino. Y es algo que cuando nosotros recibimos instrucciones de Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener en claro. Hay muchos que dicen, Él me envió, Él paga. Y sí, Él nos envía, Él nos protege. Cuando Dios te envía a hacer algo o ir a algún lugar, Él mismo se encarga de ir sacando todo lo que te pueda hacer tropezar o que no llegues. Y esto también lo podemos ver en otros versículos, pero me quiero enfocar en el dominio propio. Shirley, ¿por qué tú dices que Dios necesita dominio propio? Porque si vamos ahí mismo, a Éxodos 33, el versículo 3, les dice: suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Ustedes están escuchando esto. Suban a la tierra, tengo que repetirlo. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y vuelvo, esto está en Éxodos 33, 3, la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que lo mismo está en pasado, presente, futuro, que lo sabe absolutamente todo, hasta lo más oculto de tu alma. Sabe que es un pueblo terco, sabe que es un pueblo rebelde, sabe que lo va a hacer enojar constantemente, lo sabe. Y vamos a ir atrás, en el versículo 2, cómo a pesar de saber esto, Él les envía un ángel para despejar su camino, para no hacerlos tropezar o sacar todo aquello que pueda impedir que lleguen. Cómo Dios en su misericordia
su amor inigualable, su bondad, aún sabiendo que nosotros le vamos a fallar constantemente, que nosotros nos vamos a caer y Él nos va a tener que levantar, que nosotros nos vamos a resbalar una y otra vez y Él nos va a tener que cubrir y levantar y sostener y alzar nuestras manos y decir, yo sigo aquí. Miren qué hermoso ese Dios nuestro, con esa misericordia. Y miren el dominio propio. Yo sé que me van a estar fallando. Y para yo evitar destruirlos, déjame mejor enviar un ángel delante de ellos y yo no acompañarlos en ese tramo. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a seguir el camino que nos dio la gana? ¿Verdad? Y Dios en su misericordia todavía tiene ángeles alrededor nuestro protegiéndonos y cuidándonos porque nos ama. Nosotros nos alejamos de Él y su amor es tan grande que todavía nos cubre. Y puedo ver aquí haciendo este video cómo me acaba de impactar la palabra, ¿verdad? Porque obviamente yo tengo un pasado en el que no seguí los pasos de Dios y Él aún así cubrió a mi hija, me cubrió a mí, cubrió mi hogar. Y wow, qué hermoso esta experiencia que acabo de tener, porque estoy dándoles un mensaje para ustedes y me acaba de hacer qué hermoso. Pero para continuar con el dominio propio, miren cómo Dios lo emplea, ¿verdad? Y a nosotros se nos hace tan difícil escuchar la voz de Dios para poder desarrollarlo, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sabemos que su fruto es el amor y que dentro del amor entonces están todas las otras cosas que yo, como le mencioné en el video pasado, y una de esas cosas dentro del amor era el dominio propio. Mira cómo Dios lo muestra, ¿verdad? Porque sabemos que el amor de Dios es puro, es inigualable. El de Él no tiene fallas. Y por supuesto, para no tener fallas, para ser un puro, para ser nuestro ejemplo, nos muestra cómo Él también tiene dominio propio. Cómo Él, sabiendo que en uno de sus corajes nos puede destruir, y mejor, mira, no los acompaño ahí, pero les envío un ángel y los protejo. Y miren el versículo 5, como al final del versículo 5 dice, pues el Señor, déjenme leerlo completo, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Mientras decido qué hacer con ustedes. Wow. So, además de dominio propio, que vemos que en el 5 vuelve a repetir que si los acompañara un solo instante, los destruiría en el camino. Miren cómo vuelve a mostrar dominio propio al decir, mientras decido qué hacer con ustedes. Dios no tiene impulsividad. Dios no se deja llevar por las emociones. Dios no actúa por impulso. Dios analiza. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Mira qué
tanto nos ama. Son rebeldes, son unos tercos. Sabe que los destruiría si pasa un solo instante con ustedes. Así de graves son. Y les voy a decir una cosa, nosotros no somos mejores que los israelitas, somos peores, somos mucho peores. Si usted se sienta a leer la Biblia, de todo este desastre que ellos eran, nosotros somos mucho peores. Pero miren cómo muestra ese amor, esa misericordia, ese dominio propio, cómo nos enseña a ser un Dios de paciencia a la vez, porque sin paciencia no hubiera podido lidiar con los israelitas. Y la paciencia viene también del amor, como les mencioné en el video pasado. Así que aquí, ¿verdad? En base a la Biblia, si tienes alguna duda, te invito a que vayas a la versión Nueva Traducción Viviente o cualquier otra versión que sea de tu preferencia. También puedes comparar entre los diferentes tipos de versiones, pero está en Éxodo 33. Lo puedes leer del 1 al 5, del 1 al 6, o lo puedes leer completo, porque así te vas a instruir más de la historia. Pero aquí te muestro que Dios también necesita dominio propio, pero Él lo tiene porque el dominio propio está dentro del amor, y sabemos que de Dios es amor y de Dios viene ese amor puro e inigualable. Así que para gloria y honra de mi Dios Todopoderoso, Dios los bendiga.